Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Durante este fin de semana, el primer ministro Mike Eyman, junto a su equipo de Bovario, estuvieron brindando una ayuda, arreglando la sala de recreo de San Michael Pavilion. Allí el mandatario compartió con los habitantes de este sector. Rostros contentos se pudieron observar el sábado en el momento en que una gran cantidad de voluntarios, principalmente trabajadores del Ministerio de Asuntos Generales, dieron acto de presencia y ayudaron en los trabajos que se debían hacer en la sala de recreo en Pavilion. Esta sala de recreo es muy importante para los adultos mayores que viven en esta área, por los cuales, junto al equipo de Saba, evaluaron cuáles son los colores que mejor combinaban en esta área recreativa. Asimismo, consultaron con los clientes y de esta forma llegaron al color más fresco y moderno que sea agradable para los ancianos. Los voluntarios son personas que trabajan en la semana normalmente y en los sábados los dedican algunas horas para ayudar a los que necesitan en la comunidad. Hay veces para pintar, arreglar o simplemente limpiar. Ellos han sido inspirados por el sentido de comunitarismo que ellos sienten bajo el primer ministro Mike Eyman y su pensamiento de todo el gobierno. Este proyecto fue recibido con las manos abiertas por los ancianos de St. Michael Pavilion. El primer ministro Mike Eyman estuvo compartiendo con los abuelitos de este centro de cuidado para el adulto mayor, en donde pasaron un rato agradable, dándoles una mano junto a su equipo de Bovario. Un pasajero que volaba de Filadelfia en Estados Unidos a Punta Cana en la República Dominicana desató el pánico entre el resto de los viajeros al anunciar "tengo ébola, están todos perdidos". Muchos consideraron como una broma muy pesada. Tras el aterrizaje del avión, un equipo de intervención especial de las autoridades sanitarias locales subieron a bordo vistiendo trajes de protección y se llevó al hombre de 54 años detenido. Solo bromeaba, no soy de África, empezó entonces a gritar el hombre. Pero la broma le costó sus previstas vacaciones de 2 semanas en República Dominicana. Este fue enviado de vuelta a Estados Unidos tras un análisis que constató que no estaba infectado, informó un responsable del aeropuerto de Punta Cana. La aerolínea estadounidense US Airways informó que aplicó el protocolo que ordenan las autoridades sanitarias estadounidenses en la lucha contra el ébola ante la posible emergencia en su avión. A los más de 200 pasajeros y miembros de la tripulación, la broma tampoco les hizo gracia, señalan algunos medios. Algo así no se puede hacer, comentaba un pasajero. Una azafata también aseguraba no haber vivido nada así en 36 años de trabajo. Esta es una impresionante historia que nos trae El Ojo de la Noche de nuestro canal aliado Noticias Caracol en Colombia, y es la golpiza que propinaron varios policías a un conductor de un taxi, según por un error de los uniformados. Así fue la agresión de varios policías a un taxista en el barrio La Floresta de la localidad de Suba, en Bogotá. Según el conductor, los uniformados confundieron su carro con otro vehículo que hacía piques ilegales en el occidente de la ciudad. Yo venía detrás de uno de los carros de piques porque me le habían pegado el carro. Y en vez de apoyarme, el policía me ponía así por la ventana. Yo apenas la hacía así, yo seguía manejando. Dice el taxista que por la carrera 68 sentido sur-norte de la vía, venía la caravana con los vehículos que hacían piques ilegales. Al conductor afirma que aquí fue donde lo interceptaron los policías, le dispararon y luego lo agredieron. En cámaras de seguridad se observa cuando 2 policías en moto interceptan el taxi de placas TEP 935. Uno de los uniformados saca al conductor, mientras que otro trata de derribarlo. Al punto llegan 3 agentes más que lo agreden a patadas. ¿Por qué le pegaron? Me decían palabras, groserías. Y, yo les hacía así, con los pies míos, para que no me pegaran. Me decían, pegue más patadas y era que le pego más. Y yo trataba de defenderme. Y un policía con la rodilla acá en el pecho y con la mano me las tenía así.
Al percatarse de las cámaras de seguridad se detienen y suben al taxista a una camioneta de la policía. Yo le decía, pues no, párese uno solo, no me peguen, y ya yo le cogía la mano, le cogía al que estaba encima, le cogía la mano y decía, déjeme parar que yo no voy a hacer nada. Y más el otro, un man de gafas ya es como medio cucho. Y me pegaba y me decía, devuélvame patadas y verá, y me pegaba y me pegaba y me pegaba. Dicen los pasajeros del taxi que minutos antes los uniformados habían disparado, pincharon las 4 llantas y destruyeron el vidrio trasero del vehículo. Me dio un bala al carro, me rompieron el panorámico trasero. Metieron 8 tiros, habiendo un menor de edad, no está la mamá, está la hermana. Vengo yo, nos llaman y nos dicen que cogieron el taxi a tiros. El taxista y uno de los pasajeros fueron valorados por médicos de la Secretaría de Salud, mientras que el coronel encargado de la vigilancia esta madrugada no quiso pronunciarse sobre el caso. Y uno de los hoteles que abrió recientemente sus puertas es el segundo edificio de la cadena Riu. Este fin de semana abrió sus puertas con una ocupación de huéspedes de más del 52% de las habitaciones. Esto es muy positivo para el hotel, ya que tuvo un muy buen inicio en su nueva incursión en Aruba como hotel solo para adultos. Con una ocupación del 52%, Riu Palace Antillas, con 481 habitaciones, abrió sus puertas en Aruba el sábado pasado. Los primeros 2 huéspedes quedaron recibidos por el gerente general, el señor Ricardo Velasco, que estuvo contento de poder brindarles un nuevo producto. Como es costumbre de la cadena hotelera Riu, su apertura siempre inicialmente es soft. Con esto, Riu oficialmente tiene su segunda propiedad en operación, de los cuales esta última, su característica, es que es un hotel para adultos solamente. Esto quiere decir que no se permiten niños en el hotel. Asimismo, el señor Velasco indicó que la apertura fue muy positiva y que todas las personas estuvieron sumamente contentos. Para una apertura, el 52% se considera como muy positivo para el hotel, ya que más de la mitad del hotel estaba ocupado en su inicio y eso es algo muy remarcable. Desde el momento en que los trabajos de renovaciones iniciaron en febrero pasado, estaba visto que esto iría a la misma rapidez con que se construyó el Riu Palace. Un puente físicamente conectará a estos 2 hoteles Riu. Un paso lógico sí que se ve en la operación que unirá a estas 2 propiedades bajo un solo manejo.